Historia de México en 1821. El triunfo de la Unión y la Independencia. Capítulo 1. Un comandante se rebela. Agustín de Iturbide aceptó la comandancia del sur de Nueva España con la misión de someter los pocos reductos insurgentes que permanecían activos, entre los que se encontraba el de Vicente Guerrero. Para sorpresa de los realistas, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, mediante el cual trató de conciliar los intereses de los múltiples sectores de Nueva España. Su propósito fue que la independencia se alcanzara con la menor violencia posible. El entendimiento entre Guerrero e Iturbide permitió que sus fuerzas se unieran en un solo cuerpo militar denominado Ejército Trigarante, el cual enarboló como bandera la defensa de tres garantías: la religión, la unión y la igualdad. Aunque se dice que Iturbide y Guerrero se reunieron para consolidar su alianza en Acatempan, es posible que esto ocurriera en la población de Teloloapan. No todos los miembros del ejército realista aceptaron la proclamación de Iturbide. Sin embargo, se unieron a él las tropas del sur, del oriente y del Bajío, además de importantes personalidades como Nicolás Bravo, Antonio López de Santana y Anastasio Bustamante. El apoyo de Guerrero garantizó la marcha victoriosa por el centro de Nueva España, ya que cubría la retaguardia del ejército trigarante. Capítulo 2. Entra en escena un nuevo personaje. El general Juan O'Donoju fue nombrado jefe político superior de Nueva España, cargo que sustituía al del virrey, de acuerdo con la Constitución de Cádiz. Con tendencias liberales, O'Donoju desembarcó en Veracruz el 3 de agosto de 1821. Pronto tuvo noticias del levantamiento de Iturbide y de la precaria situación de las fuerzas realistas. Consciente de las circunstancias que lo rodeaban, aceptó el hecho de que nada podía hacer para evitar la escisión política entre la metrópoli y el virreinato, de modo que el 24 de agosto firmó los tratados de Córdoba con Iturbide, reconociendo la independencia de Nueva España. Así, el 27 de septiembre, el ejército trigarante entró vencedor a la Ciudad de México. Capítulo 3. La reacción del pueblo. Las noticias de la consumación de la independencia comenzaron a divulgarse por todo el territorio. En la mayoría de los poblados se sentía un aire de entusiasmo y optimismo por la emancipación alcanzada. Los festejos se realizaron de distintas maneras. Se montaron obras de teatro con temas independentistas, como México Libre. Sin embargo, no todos se unieron al festejo. Algunos ofrecieron cierta resistencia y permanecieron fieles al virreinato. De igual forma, hubo grupos indiferentes ante la consumación de la independencia por falta de comunicación y de involucramiento político. Capítulo 4. Se organiza el primer gobierno autónomo. El 28 de septiembre se reunió la Junta Provincial Gubernativa, el primer gobierno independiente de México, en el Palacio Virreinal. Estaba conformada por 38 hombres que representaban a todas las tendencias políticas. Iturbide dirigió algunas palabras de aliento y entusiasmo a los presentes, y esa misma noche los integrantes de la Junta Provisional firmaron el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Capítulo 5. Los símbolos del triunfo. En Iguala se crearon la primera bandera y el primer ejército mexicanos, el trigarante o de las tres garantías. La bandera simbolizaba con el blanco la pureza de la religión, con el verde la independencia y con el rojo la unión. Su creación se le atribuye a un sastre de Iguala llamado José Magdaleno Ocampo, quien organizó las tiras pintas en tres franjas inclinadas y las adornó con una estrella dorada de 5 puntas. Asimismo, José Torrescano creó el primer himno nacional. Sin embargo, este cántico no obtuvo la aceptación de la sociedad civil ni proporcionó el carácter institucional que los trigarantes deseaban proyectar, por lo que no perduró. Capítulo 6. El Plan de Iguala. En 1821 la resistencia realista se vio mermada por deserciones e incertidumbre. El Plan de Iguala, lanzado por el general Agustín de Iturbide, ganó muchos adeptos porque representaba una opción a la lucha armada, la cual había agotado a gran parte de la población. El virrey Apodaca era percibido como una figura débil e incapaz de detener el movimiento. Un golpe de estado lo forzó a ceder el mandato al mariscal de campo Francisco Novella, y este levantamiento brindó mayor fuerza al movimiento independentista. A finales de julio, llegó al territorio Juan O'Donoju, jefe político superior, enviado desde España, quien buscó la mejor forma de sacar provecho a la situación. Aun cuando no estaba facultado legalmente, desconoció la Constitución española y propuso a Iturbide pactar la independencia de la nación. Así, el 24 de agosto de 1821 se firmaron los Tratados de Córdoba, en los cuales se reconoció la independencia de lo que llegaría a conocerse como el Imperio Mexicano. Capítulo 7. ¿Qué fueron los Tratados de Córdoba? Estos documentos constaban de 17 artículos que establecían una monarquía constitucional moderada como sistema de gobierno, la cual sería encabezada por el rey Fernando VII
o quienes las cortes del imperio designaran en caso de que éste se negara. Dicha cláusula abría el camino a individuos como Iturbide y O'Donoghue, que no formaban parte de la casa reinante, pero sí aspiraban al trono. Por otro lado, se fijaba a la Ciudad de México como la capital del imperio y sede de la corte del monarca. En uno de los apartados se instauraba una junta provisional gubernativa que asumiría el mando hasta la llegada del emperador. Esta debía elegir un presidente y una regencia conformada por 3 personas, entre ellas O'Donoghue. El poder ejecutivo residiría en la regencia y el legislativo en las cortes. Cabe destacar que no se mencionaban las 3 garantías, aun cuando éstas habían constituido los principios básicos del Plan de Iguala. Capítulo 8. Los acontecimientos ulteriores. El mariscal Novello ocupó el cargo de jefe político superior únicamente del 5 al 21 de julio de 1821. Sin mayor apoyo ni legitimidad, dimitió en favor de lo pactado en Córdoba. De este modo, 11 años y 11 días después de iniciado el movimiento insurgente en Dolores, el ejército trigarante hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México. Los tratados de Córdoba sentaron las bases para que el 28 de julio la Junta Provincial Gubernativa promulgara el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Entre los firmantes se encuentran Agustín de Iturbide, Matías de Monteagudo, Francisco Manuel Sánchez Tagle, Anastasio Bustamante, Antonio Joaquín Pérez Martínez y Antonio de la Bárcena. Capítulo 9. Aún para los extranjeros. Los tratados incluían un artículo referente a los extranjeros que residían en territorio mexicano. A ellos se les daba la oportunidad de escoger libremente una de las 2 patrias, o la nación mexicana, o regresar a la metrópoli. Por otro lado, dicha garantía no se aplicaba a los enemigos de la independencia. Estos estaban obligados a abandonar el imperio mexicano. Capítulo 10. La postura de la metrópoli. España rechazó los tratados de Córdoba, situación que agitó a la sociedad mexicana. Si verdaderamente iba a ser independiente, era necesario que un emperador encabezara la nación, y muchos vieron a Agustín de Iturbide al nuevo soberano. A pesar de que en un principio él mismo había rechazado el trono, el regimiento de Celaya lo proclamó emperador al 18 de mayo de 1822, un día después fue ratificado por el Congreso.